varón de gran dolor. El varón de gran dolor es el Hijo del Señor. Vino al mundo por amor. Aleluya, es mi Cristo. Él llevó la cruenta cruz para darnos vida y luz. Ya mi cuenta Él pagó. Aleluya, es mi Cristo. Quiso Él por mí morir, puedo hoy por Él vivir. Quiero solo a Él servir. Aleluya, es mi Cristo. Cuando venga nuestro Rey, luego yo su faz veré y sus glorias cantaré. Aleluya, es mi Cristo. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos, en Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 2, perdón. Hebreos capítulo 2 y vamos a leer los versículos 1 al versículo 4. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al versículo 4 y vamos a ponernos de pie para leer la santa palabra del Señor. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu según su voluntad. Amén. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana que nos permites estar aquí reunidos, compartiendo tu palabra. Y te pedimos que tú nos hables, Señor, a través de ella, que hables a nuestras vidas, que nos alimente, nos exhorte, nos consuele, Señor, nos edifique. Te pedimos que tú nos acompañes, Padre, y que tú le des de nuevo al profesor, al maestro, y que tú, Señor, nos ayudes a nosotros a estar atentos a la palabra, nos des concentración. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, una de las grandes herejías, de las más grandes herejías, si no es la más grande, de la historia del cristianismo, ha sido creer que el Dios del Antiguo Testamento es muy diferente al Dios del Nuevo Testamento, ¿sí? Marción, no sé si algunos han escuchado sobre Marción. Marción fue uno de los más grandes herejes de la iglesia de los 2 primeros siglos. Sí, fue un gran hereje, por eso cuando se habla de marcionismo se habla de él. Y lo que él decía es que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios sangriento, era un Dios vengativo, ¿sí? Era responsable de los males y responsable de las guerras. Y que ese Dios, decía él, era muy diferente al Dios de amor que encontramos en el Nuevo Testamento. Por eso él rechazó todos los libros del Antiguo Testamento y se hizo un canon propio, un canon para sí, que estaba conformado únicamente por los libros del Nuevo Testamento. No con todos los libros, sino con algunos libros del Nuevo Testamento, y ese era el canon que él tenía. Así que Marción, como muchos otros en la historia de la iglesia, han visto una división radical entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, otorgándole al Dios del Antiguo Testamento ira y guerra, y al Dios del Nuevo Testamento amor y paz. Paz, peace and love, ¿no? Ahora, los teólogos liberales
Por ejemplo, ellos han dicho que ese cambio tiene que ver con la evolución del concepto de Dios. Para ellos el Dios del Antiguo Testamento era un concepto primitivo de religión, ¿sí? Los hombres de aquel entonces concebían a Dios como uno airado que exigía sangre para aplacar su ira. Pero el concepto de Dios, dicen ellos, fue evolucionando a lo largo de los tiempos. Porque para ellos lo que tenemos en la Biblia no es la palabra de Dios revelada infaliblemente y progresivamente a la humanidad, sino que lo que tenemos en la Biblia es la experiencia religiosa evolucionando, la experiencia religiosa humana en evolución. Y entonces, según ellos, cuando los judíos estuvieron en contacto con las civilizaciones paganas, cuando fueron exiliados, por ejemplo, con Babilonia, con Persia, con Grecia y posteriormente con Roma, entonces los judíos obtuvieron un concepto de Dios que era mucho más amor, un concepto de un Dios mucho más amoroso. Y entonces ellos, los judíos, comenzaron, dicen los liberales, esto no es lo que dice la palabra, esto no es lo que queremos nosotros, entonces los judíos comenzaron a atribuirle al Jehová del Antiguo Testamento conceptos de amor. Y así explican ellos, ocurrió un cambio en el carácter de Dios del Antiguo Testamento al Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento era un concepto primitivo y el Dios del Nuevo Testamento ya un concepto ya más evolucionado a medida que va cambiando la experiencia religiosa de los pueblos. Los otros teólogos liberales menos radicales, que se llaman neo-ortodoxos, es decir, nueva ortodoxia, ellos mantienen un equilibrio entre la idea de Dios revelándose y la experiencia humana en evolución. Tratan de mantener un equilibrio. Entonces, según ellos, Dios sí se estaba revelando en el Antiguo Testamento a la humanidad, pero los hombres, por causa de su pecado, de su contexto y de su idea religiosa falsa, ellos distorsionaban el concepto de Dios en el Antiguo Testamento. Es decir, Dios se quería revelar con amor, pero ellos le atribuían la ira, ¿sí? Entonces, Dios era impotente para revelarse claramente en el Antiguo Testamento a causa del pecado del hombre. Entonces, ellos comenzaron a distorsionar el concepto de Dios, atribuyéndole al Dios de amor ira, ¿sí? Ira y guerra. Pero cuando Cristo se encarnó en el Nuevo Testamento, entonces Cristo, como es la plena revelación, sí nos reveló a Dios de amor, y ya los hombres no pudieron contener la revelación, sino que esta fue claramente expuesta la naturaleza de Dios. Esa es la razón por la que explican ellos, el Antiguo Testamento era tan diferente al Dios del Nuevo Testamento. Todos los herejes han creído estas cosas, ¿sí? Nosotros debemos rechazar de forma clara y explícita todas estas, o bueno, esta herejía en específico, ¿sí? Disfrazada de diferentes maneras, presentada de diferentes maneras. El Dios del Antiguo Testamento, mis hermanos, y el Dios del Nuevo Testamento son el mismo, el único Dios verdadero. En el Antiguo Testamento hay ira, sí, por supuesto, pero también hay amor, ¿sí? ¿O acaso no fue un acto de amor que Dios creara a la humanidad? ¿No fue un acto de amor que Dios salvara a Noé y su familia del diluvio para conservar a la raza humana? ¿No fue un acto de amor escoger a Abraham y a su familia a pesar de su pecado? ¿No fue un acto de amor liberar a Israel de la esclavitud en Egipto? ¿No fue un acto de amor soportar pacientemente las infidelidades del pueblo de Israel? Por tanto, por otra parte, el Nuevo Testamento no solamente vemos amor. Por supuesto, en el Nuevo Testamento vemos el amor de Dios expresado de una manera plena, ¿no? En la encarnación del Hijo muriendo por nosotros. Pero no solamente vemos amor, también vemos ira en el Nuevo Testamento. ¿O acaso no fue Dios quien hizo caer muertos a Ananías y Zafiras por haberle mentido? ¿Y no fue el mismo Jesucristo el que dijo que vendría una gran tribulación sobre la tierra para ejercer juicio contra la nación de Israel, tal como ocurrió en el año 70? ¿O acaso no tenemos en el Nuevo Testamento el libro de Apocalipsis? ¿Acaso en el Nuevo Testamento no se anuncia que Dios al final de la historia condenará eternamente a los incrédulos? Y aquí mismo, mis hermanos, en el libro de Hebreos, como veremos en esta predicación, se repite varias veces advertencias bien serias que nos permiten ver que en el Nuevo Testamento hay incluso sanciones más fuertes que las que habían en el Antiguo Testamento, ¿sí? Ahora bien, yo sé que todos nosotros, todos los que estamos aquí presentes,
en esta mañana estarían de acuerdo conmigo, ¿no? En condenar todas esas herejías y afirmar conmigo la unidad del carácter de Dios a lo largo de toda la Biblia. Yo creo que sí. Sí, todos estaríamos de acuerdo con esto. Sin embargo, mis hermanos, en la práctica, muchas veces vivimos que como si el Dios del Nuevo Testamento fuese diferente al Dios del Antiguo Testamento. Tenemos un marcionismo implícito en nuestro pensamiento, inconscientemente. Eso se refleja, por ejemplo, y esto es solamente un ejemplo de mucho que podríamos dar en nuestro desprecio a guardar el día de reposo, ¿sí? O en no tomarnos en serio el mandato de congregarnos. Es como si razonáramos, bueno, en el Antiguo Testamento Dios se tomaba muy en serio eso, pero ahora en el Nuevo Testamento no tanto. Así que aunque teóricamente rechacemos esas teorías heréticas, a veces en forma práctica, inconscientemente las afirmamos. Y vivimos como si el Dios del Nuevo Testamento fuese muy diferente al Dios del Antiguo Testamento, pero solamente hay un Dios revelado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de una forma más plena y progresivamente, como lo vimos en la primera enseñanza de esta serie. El pasaje a estudiar el día de hoy, mis hermanos, nos va a mostrar la seriedad de nuestra relación con Dios en este nuevo pacto. ¿Sí? Eso es lo que nos va a hacer, lo que va a hacer este pasaje esta mañana. Me costó mucho prepararlo por la dureza con el que el autor de Hebreos está hablando aquí. Pero vamos a estudiar el pasaje en 3 puntos. Vamos a hacer un arreglo homilético, que es como un arreglo en la estructura del pasaje con un propósito didáctico para que podamos entenderlo un poco mejor. Vamos a ver la palabra dicha por medio de los ángeles, el versículo 2, la palabra dicha por medio del Hijo, el versículo 3 al final y el versículo 4, y por último veremos una fuerte advertencia, el versículo 1 y la primera parte del versículo 3. ¿Sí? Entonces estudiaremos primero los versículos 2 y 4 y luego entenderemos mejor los versículos 1 y los versículos 3. Vamos entonces a iniciar con el primer punto de nuestro sermón. La palabra dicha por medio de los ángeles. Capítulo 2, versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Vamos a hacer una pausa ahí. Noten que se nos dice que esta palabra fue traída por medio de los ángeles, ¿no? La palabra dicha fue traída por medio de los ángeles y fue firme, ¿sí? ¿Quién es la fuente de esta palabra? ¿Quién es el origen? ¿Quién es el que está revelándose a través de la palabra de los ángeles? Es Dios mismo, ¿no? Dios es la fuente de esta revelación, aunque está usando mediadores a ángeles, Dios es la fuente de esa palabra. Entonces es una palabra infalible y autoritativa proveniente del mismísimo Dios. Pero Dios usó la mediación de los ángeles. Y eso, mis hermanos, es una referencia al antiguo pacto mosaico, ¿sí? Se refiere a la revelación de la ley en el monte Sinaí. Allí cuando el pueblo estaba en el desierto, en el libro de Éxodo, que Moisés sube al monte Sinaí, Dios les entrega las tablas de la ley y se establece el antiguo pacto. Esa relación se estableció mediante la revelación de ángeles, mediante la mediación de ángeles. El Antiguo Testamento no lo dice explícitamente, nos dice que Dios le reveló a Moisés. Sí, eso nos lo dice en Éxodo 20, versículo 1, y en Deuteronomio 5, versículo 22, que lo leemos casi siempre cuando estamos en nuestro tiempo de confesión. Nos dice las palabras que Dios le dijo a Moisés. Sin embargo, el Nuevo Testamento es bien claro en mostrarnos que esas palabras de Dios a Moisés fue mediante la mediación de ángeles. Podemos ir al capítulo 7 de Hechos para ver esto. Capítulo 7 del libro de Hechos. Versículo 53. Es el discurso de Esteban, está mostrando cómo Dios se reveló a Moisés, le dio la ley, etc. Y dice en el versículo 53, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Y Gálatas capítulo 3,
Gálatas capítulo 3, versículo 19, es el apóstol Pablo reafirmando lo mismo que dijo Esteban ahí. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Pregunta. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ¿qué? De ángeles, en manos de un mediador. Así que está claro que la referencia del autor de Hebreos aquí a la palabra dicha por medio de ángeles es una referencia al Sinaí, al antiguo pacto, a la ley de Dios, ¿sí? ¿Cómo lo supieron ellos? ¿Cómo supo Abraham y Pablo eso que el Antiguo Testamento no lo dice explícitamente? Posiblemente a través de tradición oral o posiblemente por revelación sobrenatural, no lo sabemos. Pero el punto es que los ángeles estuvieron mediando en el establecimiento del antiguo pacto y en la relación de la ley. Pero nos dice que esa palabra fue firme, ¿no? Fue firme porque todos los que la violaron recibieron su justo castigo. La palabra firmeza aquí se refiere a la estabilidad, a la seguridad, a la inmutabilidad de esta palabra, a la confiabilidad de esta palabra. Nadie podía dudar en el Antiguo Testamento y los apóstoles no podían dudar en el Nuevo Testamento que ese antiguo pacto que se había establecido bajo la mediación de ángeles, esa palabra dicha ahí era segura. Era confiable y por tanto era autoritativa porque provenía de Dios mismo. Fue firme esa palabra. Así que el apóstol o el autor de Hebreos no está menospreciando la palabra dicha a través de la mediación de los ángeles. Y dice, fue firme, ¿por qué? Porque toda transgresión y toda desobediencia recibió su justa retribución, es decir, recibió su justo pago, su justo castigo. Así que ya que la palabra de Dios dicha por medio de los ángeles fue segura, fue estable, fue confiable y fue firme, entonces desobedecer tal palabra significaba acarrear sanciones serias. La relación con Dios, mis hermanos, tal como se expresaba en el Antiguo Testamento, no era una relación informal, como a algunos les encanta decir, no, Dios es relación, no religión, cuando la religión es una relación pero con deberes. Y una relación sin religión es una relación posiblemente que no implica cierto compromiso. Pero la relación con Dios es una relación pactual y por tanto es una relación legal, es una relación formal. Tenemos ciertos beneficios, pero también tenemos ciertos compromisos, ¿sí? Es una relación entonces esta que tenemos con Dios y la que tenían con Dios en el Antiguo Testamento, que tenemos que tomarlo muy en serio. Hay beneficios para los obedientes del pacto, pero también hay sanciones para los desobedientes del pacto. Y es en ese entendimiento que podemos entender, valga la redundancia, las sanciones y las bendiciones que vemos en Deuteronomio número 28. Podemos ir rápidamente a ese pasaje, Deuteronomio número 28, porque estas son las sanciones del pacto. Normalmente un pacto, que es un contrato entre dos o más partes, los contratos de la antigüedad, que son los que Dios está tomando la imagen con la que ellos estaban muy familiarizados de los contratos, está tomando esa imagen para ilustrarle al pueblo la relación que Él tiene con ellos, ¿sí? Es como cuando usted entra a una empresa, guardando las distancias, usted entra a una empresa y usted firma un contrato, ¿no? En ese contrato a usted le dicen, bueno, cuáles son sus obligaciones, cuáles son los beneficios que usted va a recibir por su trabajo, cuál es su trabajo, y qué ocurre si usted no cumple con su trabajo, pues inmediatamente el contrato se cancela, pero si usted cumple con su trabajo, prolonga ese contrato, ¿no? Y en los pactos esos de la antigüedad normalmente habían 5 puntos. En las estructuras de esos pactos habían 5 puntos, donde Dios se revelaba primero como trascendente, quién era Él, qué había hecho. Luego decía quién estaba a cargo, que es el segundo punto del pacto, es como la autoridad. En el tercer punto del pacto estaba la ley. Bueno, este pueblo conquistado o este pueblo que vive para mí debe someterse a estos estándares de moralidad, a estos estándares para convivir en medio de mi relación pactual. Y en el cuarto punto estaban las bendiciones y las sanciones.
Es decir, las bendiciones que recibían aquellos que cumplían el pacto y las sanciones que recibían aquellos que violaban el pacto. Y es en ese contexto que está Deuteronomio capítulo 28. Ustedes pueden ver el versículo 1, el título ahí en negro dice, bendiciones de la obediencia, ¿no? Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te escribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos irán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, como cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Y podemos seguir leyendo las bendiciones y el Señor les va a fructificar, les va a bendecir, les sostendrá, les proveerá porque son obedientes al pacto. Pero por el contrario, cuando leemos las sanciones, versículo 15, consecuencias de las desobediencias, dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Cuáles maldiciones? Todas las que va a narrar él a continuación. Maldito serás en tu ciudad y maldito en el campo. Todo lo contrario a lo dicho en las bendiciones. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano y hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová te dará sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra, la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y si uno sigue leyendo, se va a desanimar bastante, porque incluso hay más sanciones que bendiciones en el pasaje. Entonces, el pueblo al final hace pacto con Dios y dijo, obedeceremos las palabras que Jehová ha dicho, y nosotros decimos con la ayuda de Jesucristo, ¿sí? Pero el punto es que era una relación legal, era una relación formal, era una relación seria, donde habían bendiciones para los obedientes del pacto y habían sanciones para los desobedientes. Por tanto, todos los desobedientes del pacto recibían su justa retribución para su transgresión y para su desobediencia. Y es bien interesante que el autor está usando dos palabras aquí, transgresión y desobediencia, y cuando lo leemos a la ligera, pareciera que estuviera usando un sinónimo. Pero no es así en el idioma original, en el hebreo no es lo mismo. Las palabras no significan lo mismo. Por ejemplo, transgresión tenía que ver con el acto de violar la ley de Dios, de incumplirla. Los violadores, dice no matarás y matan, ha violado la ley de Dios. Pero la palabra desobediencia tenía que ver con el acto de oír incorrectamente. Es decir, de omitir la ley de Dios, ¿sí? Omito lo que Dios dice. No solamente es que no violo la ley, no hago lo que Dios dice, sino que omito lo que Él dice. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Básicamente es la misma idea, es el no escuchar su ley. O también puede significar el distorsionar la ley. William Barclay dice sobre la primera, literalmente significa cruzar una línea, pasarse de la raya, ¿sí? Literalmente pasar esa línea es pecado, es lo que él está diciendo sobre esta. Y sobre la segunda palabra dice, es cerrar
los oídos deliberadamente a sus mandamientos, a sus advertencias. Como dice el autor de Hebreos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la prevaricación en el desierto, ¿no? Y a sus invitaciones. Entonces uno tiene con el acto, una palabra tiene que ver con el acto activo de incumplir y la otra palabra tiene con el acto pasivo de omitir, ¿sí? Y dice que todas esas transgresiones y todas esas desobediencias recibieron un justo castigo. Todos los que violaron la ley de Dios en el Antiguo Testamento, que había sido dada por la mediación de los ángeles, recibieron su justo castigo. Y no tendríamos tiempo, mis hermanos, para enumerar cada uno de esos castigos que vemos en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero viene a nuestra mente el diluvio, Dios juzgando a la humanidad y salvando a Noé. Viene a nuestra mente Dios juzgando a Sodoma y Gomorra. Viene a nuestra mente el juicio de Coré en el desierto por rebelarse contra Dios, o el juicio contra los hijos de Aarón por encender fuego extraño, ¿sí? Muy fuerte todo lo que dice el Antiguo Testamento. Dios se tomó muy en serio esa relación pactual. No era una relación informal, ¿sí? Era una relación con compromiso, con beneficios, pero con compromiso. Y esa fue la palabra dicha por la mediación de los ángeles. Fue una relación formal a la que había que estar atento. Pero noten nuestro segundo punto, la palabra dicha por medio del Hijo. Versículo 3, el final del versículo 3 y versículo 4. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. En contraste con la palabra dicha por medio de los ángeles, tenemos la palabra dicha por medio del Hijo. El texto nos está hablando de salvación, pero como veremos más adelante, salvación aquí no significa el acto salvífico, ¿sí? Sino la palabra que comunica estas verdades, es decir, salvación aquí son las palabras de Cristo que están comunicando la salvación. Y entonces nos dice que la mediación de esta palabra fue dada por mediación del Hijo. Como hablamos en prédicas anteriores, el punto del autor de Hebreo es mostrar la superioridad de Cristo como mediador, ¿no? No es mostrar la superioridad de Cristo como contenido, porque el contenido del Antiguo Testamento sigue siendo infalible, sino más bien el medio que Dios está usando ahora es el mismo Hijo, no son los ángeles. Por eso la predicación que vimos anteriormente por nuestro hermano Eddie, ¿no? Cuando Dios dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Si la palabra de los ángeles fue firme, ¿cuánto más la palabra por mediación del Hijo? Así que el contraste aquí es recordar esa superioridad de Cristo como mediador, ¿sí? Cristo es superior a los profetas como mediador, como vimos en la primera enseñanza. Él es el verdadero profeta, Él es el verdadero sacerdote quien muere a causa de nuestros pecados, como dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. Y Él es el verdadero rey sentado a la diestra de Dios entronado. Es el verdadero profeta, el verdadero rey, el verdadero sacerdote, quien sustenta todas las cosas, la imagen del Dios invisible. Y recordemos también lo visto en la segunda predicación, ¿no? Cristo es superior a los ángeles. Los ángeles son criaturas de Dios, pero Cristo es el Hijo de Dios. Los ángeles son fieles servidores de Dios, pero Cristo es el mismísimo Hijo a quien sirven los ángeles. Los ángeles son nuestros servidores en los asuntos de salvación, pero Cristo es nuestro Señor, entronado a la diestra de Dios y reinando sobre todos nosotros. Por tanto, el punto aquí, mis hermanos, es que la palabra dicha en el antiguo pacto fue traída por la mediación de los ángeles, pero la palabra del nuevo pacto es pronunciada, fue anunciada por medio del Hijo. Es una mediación superior. Por eso, así como los lectores de esta epístola tenían que estar atentos a las palabras dichas por medio de los ángeles, mucho más atentos deben estar a la palabra dicha por el Hijo mismo, ¿no?
ya que el Padre no está usando de mediador a criaturas, sino a uno de su misma esencia, a uno de su misma sustancia. El punto de los siguientes versículos es mostrarnos lo poderoso, lo sobrenatural y lo sublime que implicó el establecimiento de la palabra dicha por el Hijo. Ninguno de los lectores de los Hebreos, del autor de Hebreos, podía excusarse diciendo, bueno, nosotros nunca escuchamos al Hijo, porque parece que eran de segunda generación. Nosotros nunca escuchamos al Hijo. El punto aquí es que la misma palabra dicha y anunciada por el mismísimo Señor fue transmitida y confirmada por aquellos que lo oyeron. Es decir, evidentemente sus apóstoles, ¿no? Y tal vez los lectores no habían escuchado nunca al Hijo, pero sí habían escuchado a los apóstoles. ¿Y cómo sabemos que los apóstoles tenían la palabra del Hijo realmente? Bueno, porque esa palabra que ellos traían estaba confirmada por los hechos portentosos que hacían, ¿no? Para que nadie tuviese excusa de rechazar la revelación por medio de los apóstoles. Por eso Dios mismo embistió de poder a estos apóstoles. El texto nos dice que mientras ellos anunciaban la palabra, esa palabra era confirmada como verdadera por los hechos portentosos que hacían, puesto que esos hechos evidenciaban que Dios mismo testificaba, es decir, predicaba, anunciaba juntamente con ellos a través de esos hechos poderosos que hacían. Por eso los apóstoles podían hacer señales y prodigios y diversos milagros. Y todos sabemos que eso fue así, ¿no? Podemos ir al libro de los Hechos y vemos al apóstol Pedro y todos los demás haciendo milagros. Esteban, incluso que no era ni siquiera un apóstol, también los hizo. Ahora bien, esos hechos portentosos que hacían los discípulos nos confirmaban la superioridad de la mediación del Hijo. Por tanto, la palabra dicha por el Hijo era firme, segura, estable y confiable. Recordemos cómo se establecieron las palabras dichas por medio de los ángeles. Fue con hechos poderosos, ¿no? Dios mandó plagas a Egipto, Dios abrió el mar, Dios sostuvo a pueblo en el desierto con pan que caía del cielo, con agua, con codornices cuando se cansaron de comer el pan. Una nube los protegía en el día del sol y la misma nube de noche se convertía en columna de fuego y los protegía del frío. Pero también recordemos la narración del Sinaí, ¿no? En ese momento habrían truenos, hechos portentosos, que se decía que si aún una bestia tocara el campo, la montaña sería muerta. Era tan espantoso lo que se veía que los hijos de Dios el pueblo de Israel estaba temblando, ¿sí? Se estableció con hechos portentosos. Sin embargo, la palabra dicha por medio del Hijo se estableció con muchísimos hechos más portentosos. Los milagros del Hijo. La resurrección misma opaca cualquier otro hecho. Y todos los hechos que después de la ascensión de Cristo hicieron sus discípulos. Esos hechos fueron también portentosos y confirmaban que la palabra dicha por medio del Hijo era segura y era firme. Hay un pasaje bastante interesante que está en Números capítulo 11. Números capítulo 11, versículo 26. Capítulo 11, versículo 26. Números es el cuarto libro de la Biblia, después de Génesis, Éxodo y Levítico. Dice: y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Y estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus oyentes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos, ¿no? Ese deseo de Moisés
aquí en el establecimiento del antiguo pacto se llevó a cabo en el establecimiento del nuevo pacto, ¿no? Con el derramamiento del Espíritu Santo sobre todo el pueblo. Eso nos conduce, mis hermanos, ahora sí a entender el tercer punto, y es la advertencia seria, una fuerte advertencia que está haciendo el autor de Hebreos. Noten lo que dice el versículo 1. Por tanto, es necesario, noten los términos que está usando, necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora, habiendo visto ese contraste de la palabra dicha por la mediación de los ángeles y la palabra dicha por la mediación de los hijos, estamos preparados para entender esta fuerte advertencia. Primero aclaremos lo evidente, ¿no? El pasaje nos dice que se puede perder la salvación. La salvación aquí no se refiere al acto salvífico, se refiere al contenido de las palabras dichas por medio del Hijo. Estas palabras comunican el mensaje de salvación, pero no es la salvación. Comunican la salvación, pero no son la salvación. Y es a eso a lo que se está refiriendo el autor de Hebreos. Pero nos muestra que dentro del pacto hay personas que van a violar las palabras de salvación. No sé cómo interpretarán mis hermanos bautistas este texto, pero nos dice que dentro de la congregación, dentro del pacto, hay personas que serán violadores del pacto. En segundo lugar, notemos la exhortación que hace el autor. Debemos atender a las cosas que hemos oído. Es decir, todas las palabras del Hijo como un mediador superior. Debemos entender que Él es el último sacrificio. Debemos entender que Él es nuestro sumo sacerdote, nuestro profeta, nuestro rey. Y eso debían entenderlo ellos, que estaban tentados a abandonar la fe para volver tras judaísmo. Los cristianos hebreos estaban tentados a hacer eso, ¿no? Volver al judaísmo, a las interpretaciones judías dichas por medio de los profetas y los ángeles. A la palabra dicha por medio de los ángeles y profetas había que estar atentos, pero mucho más atentos tenían que estar ahora a la palabra de Hijo, quien le da el significado completo y pleno a las palabras dichas por la mediación de los ángeles y de los profetas. Y notemos las palabras que está usando el autor de la epístola. Es necesario. Más diligencia. Es necesario más diligencia. Esto enfatiza nuestro deber de estar atentos a las palabras de salvación dicha por el Hijo. Es, mis hermanos, necesario que lo hagamos. No solamente es un deber, es necesario. Y debemos hacerlo con mucha más diligencia. Si los cristianos hebreos creían que estaban siendo diligentes al escuchar la palabra de la ley, aquí el autor les está diciendo que deben ser más diligentes al escuchar las palabras dichas por medio del Hijo. El no atender diligentemente y de forma necesaria a las palabras del Hijo significaría deslizarse, desviarse, significaría retroceder. Y eso, bueno, hoy se puede aplicar a nosotros de muchas maneras, ¿no? Pero en ellos se aplicaba a ese acto de querer volver al judaísmo como tal. Y en esa época había ciertas manifestaciones de ángeles que podían tentar al pueblo a desviarse. Por ejemplo, vemos a Pablo en Gálatas capítulo 1, ¿no? Gálatas capítulo 1 dice, si aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, sea anatema. Porque había cierto misticismo alrededor de los ángeles, como vemos en el capítulo 5 de Juan, cuando un paralítico, el de Betesda, llegó y decía, no, es que hay un ángel que desciende de cuando en vez, y cuando desciendan me deben lanzar ahí. Había cierto misticismo con la manifestación de los ángeles, ¿sí? Y ese misticismo fue el mismo que atrapó a José Smith, el fundador de los mormones, ¿no? Quien decía que un ángel llamado Moroni se le apareció y le reveló el tercer testamento o el evangelio como tal. Y eso era lo que podían estar tentados a hacer ellos, y el autor le está diciendo, la palabra dicha por medio del Hijo es superior, deben estar atentos únicamente a ella.
Y tal vez hoy nosotros estemos de acuerdo con todo esto. Sin embargo, mis hermanos, en muchas ocasiones nosotros ponemos por encima nuestras emociones, por encima de la palabra de Dios. Hay cristianos que se guían por sus emociones y no por la palabra. ¿Sí? La Biblia dice, no dejando de congregarnos, y el cristiano dice, bueno, el pastor no me saludó el domingo, así que estoy ofendido por eso. O los hermanos de la iglesia no me invitaron a la comida que tuvieron el sábado, no voy a ir a la iglesia. La iglesia queda muy lejos. No voy a ir a la iglesia. Es como si nuestras emociones se pusieran por encima de la palabra de Dios. Y esto es un ejemplo de muchos, ¿sí?, que podemos dar, pero hay cristianos emocionalistas que se siguen por eso. No, es que el coro, la canción que cantaron los hermanos, los himnos, no me gustaron mucho. O el culto está muy pesado, dura mucho el culto. Ahora dura media hora más que antes. Hermano, el culto no lo hacemos para ti, lo hacemos para el Señor, ¿sí? No para que nos sintamos cómodos. Entonces ocurre eso, que a veces nos dejamos llevar por nuestras emociones como si todo fuese para nuestra comodidad. No, mis hermanos, no es para nuestra comodidad. Así que noten la advertencia bien severa que el autor va a hacer. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y esta advertencia, mis hermanos, nos devuelve a nuestra introducción. Hay cristianos que piensan que en el Nuevo Testamento la relación con Dios es menos seria y menos formal que la que tenemos en el Antiguo Testamento. Como si Dios en el Antiguo Testamento se tomaba sus mandamientos en serio, pero ahora en el Nuevo Testamento no, ya no se los toma muy en serio. Eso básicamente, mis hermanos, es un marcionismo implícito en nuestro pensamiento. Si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y todos los incumplidores recibieron su justa sanción, ¿cuánto más firme y seria es la palabra dicha por medio del Hijo? El nuevo pacto, mis hermanos, dice el autor de Hebreos, que está establecido sobre mejores promesas. Amén a eso. Pero también sobre advertencias más serias. También sobre advertencias y castigos más severos. La violación a la palabra dicha por medio de los ángeles recibía castigo. ¿Cuánto mayor castigo no van a recibir los que violen la palabra dicha por medio del Hijo? Si los violadores de la ley no pudieron escapar de la justa retribución, ¿cómo van a escapar los violadores de las palabras del Hijo de su justo castigo? Es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Y da temor lo que está diciendo. Pero no podemos rebajar lo que él está diciendo. Porque no solamente lo dice aquí, lo va a repetir ahora. Y vamos a ver los otros pasajes donde lo repite de una forma más explícita. La relación del nuevo pacto, la relación establecida en el nuevo pacto en la que nosotros hacemos parte es más seria y es igual de formal que la del antiguo pacto. Debemos tomarnos muy en serio nuestra relación con Dios, nuestros deberes, nuestro compromiso y también los privilegios y los beneficios que recibimos por esta relación. El autor de Hebreos repite esta advertencia. Vamos al capítulo 10 de Hebreos. Capítulo 10 de Hebreos, versículo 26. Noten lo que dice el autor. No, estos pasajes, como el que está en Hebreos 6, nunca están hablando de la salvación en el sentido salvífico, de que la salvación se pierde. No, están mostrando que dentro del pacto hay personas que van a violar el pacto. Dice el versículo 26. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, es decir, a los incumplidores del pacto. Noten lo que dice ahora: el que viola la ley de Moisés, era algo serio, ¿no? Por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. Era una relación seria. Y miren lo que él pregunta: ¿cuánto mayor castigo pensáis, hermanos, que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia?
Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. El autor de Hebreos no puede decir otra cosa que horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. Y noten lo que dice el capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, hermanos, mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis, hermanos, que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Qué serio es esto. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Nuevamente la referencia al antiguo pacto. Y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Bueno, esto fue serio. Pero el autor quiere decir que lo que tenemos ahora es más serio. Dice, si no, mis hermanos, me perdí, versículo, si no, que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador de un nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad, mis hermanos, mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros. Mucho menos nosotros si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos. ¿Notan, mis hermanos, la seriedad de la relación del nuevo pacto? No son inventos míos en esta predicación. El autor de Hebreos está mostrándonos la seriedad de esta relación. Por tanto, yo, después de leer esas advertencias, no puedo creer que algunas personas digan que el Dios del Antiguo Testamento era solo ira y que el Dios del Nuevo Testamento sea solo amor. Hay amor y ira en el Antiguo Testamento y hay amor y ira en el Nuevo Testamento. Sin embargo, mis hermanos, las advertencias no son dadas para condenarnos. Nunca tienen ese propósito. Las advertencias son dadas para ayudarnos a perseverar. Las advertencias, el autor las dice fuertemente para que los cristianos reaccionen y perseveren. Ese es el objetivo de estas advertencias. Y el mismo autor de Hebreos, en otras partes de la carta, decía que estaba convencido, aunque hablaba duramente, dice él. Creo que es en el capítulo 6 que lo dice, aunque hablo duramente, estoy convencido de cosas mejores para ustedes, para sus lectores. Y yo estoy convencido de lo mismo con respecto a nosotros, porque me incluyo también ahí. A pesar de que hoy hablamos duramente, porque el texto nos lo exige, hermano. Ese es lo bonito y lo duro de predicar expositivamente. Porque si no predicara positivamente, no predicara ese texto, pero hoy tocó predicar ese texto. Así que a pesar de que hoy hablamos duramente, también estamos convencidos que el Dios que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el final. Y que nos ayudará también, mis hermanos, a tomarnos muy en serio la revelación y la salvación dicha por medio del Hijo superior. La razón por la que debemos perseverar es porque Cristo es superior. Y estas advertencias deben llevarnos a ver eso. La relación con Cristo es superior. Él nos va a ayudar a tomarnos muy en serio la relación pactual de este nuevo pacto, mis hermanos. Estamos convencidos de eso. Ninguno de ustedes debe poner en duda la seguridad de su salvación. Todos debemos estar convencidos de nuestra salvación. Y por ese convencimiento debemos obrar, ¿no? Porque la fe sin obra es muerta, dice el autor de Hebreos. Las obras vienen siendo la evidencia
de nuestra fe. Y es básicamente lo mismo que nos dicen estas advertencias, nos ayudan a perseverar, a pesar de que sean dichas duramente. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra, por estas advertencias serias, Señor, que tú nos has dado esta mañana, Padre. Que no endurezcamos hoy nuestro corazón, Señor. Si oyéremos hoy tu voz, que no endurezcamos nuestro corazón. Te lo pedimos, Padre. Ayúdanos en todas las cosas. Amén.